domingo más nos damos cita en estas conversaciones de arte. Hoy creo hemos preparado un programa, una conversación no solo apasionante, sino sobre todo un tema que ha recorrido la historia apasionante de estos 2020 años desde que el Redentor del mundo se encarnó en una joven nazarena llamada María. Si intentáramos enumerar las pinturas, esculturas, arquitecturas, poesías, fotografías o títulos dedicados a esta mujer, sería imposible, millones y millones. Me refiero, sí, a María. Quisiera hoy dedicar este programa a mirar, a descubrir la importancia de la Virgen en el arte como un tema, desde luego, apasionante y lleno de una gran belleza. El arte mariano muestra un abanico inmenso de formas, ambientes, localizaciones, anécdotas, gestos. Esta variada iconografía es el resultado de la suma de los textos bíblicos con referencias marianas, las formas de expresión en cada época y en cada autor, sus estados emocionales, son obras desde luego apasionadas y cercanas, pero como iremos viendo, no solo como fuente han tenido los evangelios, que nos dice poco realmente de la Virgen María, sino la tradición, el cariño y tantos otros escritos que nos hablan de ella. El respeto con que los artistas y escritores han tratado a María se muestra en un lenguaje artístico, rico en formas y palabras hermosas. La Virgen ha sido, especialmente desde el siglo V, en el que se va a reconocer oficialmente a María como Madre de Dios, en aquel concilio de Éfeso, en el año 431, de una gran riqueza y variedad. Pero no solo esta fecha, sino que, como veremos, incluso mucho antes, por la iconografía que hemos encontrado incluso en las catacumbas romanas, fue una fuente, siempre María, de poderosa inspiración para que los artistas pudieran despertar su ingenio y les envolviera también para realizar su arte. Las obras dedicadas a la Madre de Dios van a reflejar ese sentimiento de devoción de sus creadores, así como también la personalidad del artista, que va a mostrar siempre su imaginación mediante esa riqueza de imágenes visuales o escritas simplemente. En la poesía y en la pintura, la iconografía mariana es ciertamente enriquecida con tantas notas, con tantas visiones, con tantos detalles personales. Inmaculadas, dolorosas, anunciaciones, natividades, adoraciones, la Virgen Niña, la Virgen Madre, la Virgen desconsolada y rota a los pies de su Hijo que muere en la cruz, la Virgen solitaria, quizá una Virgen más bien de carácter popular, la Virgen platónica, la Virgen humana, como tantas veces la representamos, como pastora, panadera, lavandera, la Virgen rodeada a veces de riquezas y otras veces representada en extrema pobreza. Villancicos, nanas, letanías, poemas históricos, poemas intimistas, biografías, milagros, escritos épicos, esperanzados, a veces dolorosos. El arte mariano va sobre todo a rezumar vida humana, sentimiento humano, corazón humano, en el corazón de aquella mujer que se llama María. De ahí esa riqueza en imágenes visuales y metáforas poéticas que alternan, como lo hace la vida misma, festividad y drama, pasión y dolor, tristezas y alegría,
pero sobre todo cargadas de esperanza. Hoy en este programa me acompañan y ayudan en esta preciosa conversación que los escucharemos don Robinson Hernando Sarmiento Rivera, profesor de Mariología en el Seminario de Garzón, en Colombia, cuya tesis en su especialidad de dogmática la realizó precisamente sobre un tema muy interesante, que era poder descubrir la dogmática, la teología que se escondía en el cuadro de la Anunciación de la Virgen María del Beato Angélico. Por tanto, hoy tenemos la suerte de contar con su voz y sobre todo con su sabiduría, porque desde luego es un experto cuya tesis realmente merece la pena leerla, porque es todo un descubrimiento en este tema también que nos ocupa hoy, del puesto de la Virgen María también en el arte, ¿no? Y también nos acompañará, oiremos la voz de la doctora María Balbanuz Peña García, juez, profesora de Derecho Laboral en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Que nos enriquecerá también en su manera de mirar un cuadro y contemplar a María. También mi agradecimiento a mi amiga Carmela. Me gustaría, por tanto, queridos amigos y amigas, comenzar con estos versos, para mí únicos en la historia, que Dante va a poner en su Divina Comedia. La Divina Comedia que está escrita en ese lenguaje alegórico, que va a describir, como bien sabemos, ese itinerario largo del autor, acompañado primero por el espíritu de Virgilio, poeta de la antigüedad romana, y que es la exaltación de la filosofía, ¿no? A través del infierno, del purgatorio, donde encontrará a su gran amor de la vida, Beatrice di Folco Portinari, el gran amor de Dante, hasta llegar al paraíso, acompañado por ella. Vemos que en este momento, cuando va al paraíso, empieza el momento teológico de la Divina Comedia, y allí encontraremos como ya en esta joya de la literatura no solo italiana, sino universal, que tanto hemos leído, vemos como gracias a la intercesión de la Virgen María, Dante podrá contemplar a Dios. El fin último, vemos, de esta obra, con palabras del mismo Dante, va a consistir en remover a los hombres en esta vida de un estado de miseria y llevarlos a un estado de felicidad. Este es nuestro propósito en estos minutos, que vayamos a un estado de felicidad, y por eso quisiera comenzar con estos versos de Dante que él pone en su Divina Comedia. Lo hace en el canto 23, bellísimo, que les aconsejo también leer. Oh Virgen Madre, hija de tu Hijo, la más humilde y alta criatura del santo plan de Dios, término fijo. Tú ennobleces la naturaleza humana hasta tan alto grado que su autor no desdeñó el hacerse de esa hechura. En tus entrañas se encendió ese amor, por cuyo ardor allí en la eterna paz llegó a ser germinada así esta flor. Cual luz de mediodía brilla tu caridad sobre los santos y para los mortales de esperanzas, vivo matinal. En ti misericordia, en ti piedad, en ti magnificencia, en ti se aúna cuanto en la criatura hay de bondad. Hoy contemplemos a esta que Dante cantaba, a la Virgen María. En el arte es necesario hablar de los orígenes del arte cristiano. ¿Dónde podemos encontrar estos orígenes? En los lugares donde nace el cristianismo y crece el cristianismo.
nos estamos refiriendo de Palestina, de Siria. Podemos decir que el arte oriental ha influido de manera grande el arte cristiano. Pero tenemos que darnos cuenta que la religión cristiana se fue expandiendo poco a poco. Pasó por Egipto, pasó por Asia Menor, lo que es hoy en día Turquía, se expandió por la cuenca mediterránea. Esto nos lleva a pensar que el cristianismo primitivo se encontró con distintas culturas, con distintas civilizaciones, y toda esa realidad ha influido en el arte cristiano. Cuando llega a Occidente por la cuenca mediterránea, pues se encuentra con la cultura helenística, con toda esta influencia griega, romana. Pues todo esto es lo que baña la influencia del arte cristiano. Tenemos que decir que solamente hasta el año 200 encontramos testimonios de las primeras imágenes cristianas. ¿Y cómo fueron las primeras imágenes cristianas? Fueron más de carácter simbólico o alegóricas. No encontrábamos imágenes definidas como tenemos la imagen de la Virgen y el Niño o Jesús crucificado, sino más de este tipo simbólico, ¿no? Como un pez que representaba la figura de Jesucristo, un crismón, y toda esta simbología del arte cristiano de los primeros siglos. Fue a partir del siglo IV, pudiéramos decirlo, cuando el arte cristiano florece en todo su esplendor y con todas las técnicas, porque el emperador Constantino, cuando le da vigencia al cristianismo, es cuando sale el cristianismo de lo oculto, de lo escondido, a hacer una manifestación más pública en las basílicas, en las grandes iglesias. Antes de Constantino, o sea, lo que es el siglo II, el siglo III, pues encontramos imágenes más en las catacumbas, en los sarcófagos o escritos en algunas placas. A finales del siglo II y comienzos del III encontramos las que pueden considerarse como las primeras representaciones marianas en el arte cristiano. Una de ellas se encuentra en las catacumbas de Priscila, en Roma, en la que podemos ver una escena de la Virgen con el niño y el profeta Balaam. Se trata de una pintura al fresco, probablemente hecha poco después sobre estuco, en la que aparece María con túnica de mangas cortas y velo sobre la cabeza, suavemente inclinada. Está sentada en cátedra sin respaldo mientras sostiene entre sus brazos con maternal afecto al niño desnudo. Ante María se halla de pie Balaam, el profeta de la luz, vestido con túnica y palio ajustado a su cuerpo, mientras con su mano derecha señala una estrella. También encontramos algunas otras imágenes repartidas por otros importantes monumentos de la época, como la que aparece pintada dentro de un arcosolio en el cementerio mayor de Roma, en donde contemplamos a una bella mujer orante con su hijo en el regazo y a su lado sendos crismones. Las imágenes de la Virgen en el arte pues se han tomado especialmente y se han valido a través de los evangelios canónicos, aunque hayan pocas referencias de la Virgen María, pero ha sido como una base importante los evangelios canónicos. Encontramos otros escritos extracanónicos que desarrollan más la vida de la Virgen, cosa que no lo hacen los evangelios.
Y esos evangelios se les llaman, o esos escritos, los evangelios apócrifos, un poco aumentados en la historia de la Virgen, con detalles más desarrollados que en las Sagradas Escrituras, libros que luego fueron un poco discutidos por los padres de la Iglesia y la jerarquía como contenido pues extracanónico y no de carácter dogmático, pero sin embargo para el arte fueron libros de grande inspiración. La influencia de estos textos pues ha sido extraordinaria, ¿no?, en la historia del arte, pues aunque su ortodoxia no fuera estricta, la de los evangelios apócrifos, fueron aceptados no solo por los fieles y artistas, sino pues por altas jerarquías tanto civiles como religiosas. Luego, más tarde, el Concilio de Trento, en el siglo XVI, pues pondrá freno a algunas de las licencias iconográficas desarrolladas en todos estos siglos de creación artística, dictando normas de decoro y respeto frente a las imágenes sagradas, aunque fundamentalmente lo que pervivió fue una adaptación entre la antigua iconografía y las nuevas formas de interpretación. Pues la intención de esta historia de la Virgen María en el arte es tener un conocimiento de la evolución de la Virgen María en el desarrollo de la historia del arte, pues según los diferentes estilos artísticos, las variedades del tratamiento iconográfico, la pluralidad de los focos artísticos. Al tiempo podemos contemplar su figura, la figura de la Virgen en su infancia, en algunos momentos de su vida, de la vida pública de Jesús, María como la Madre de Dios, ver representada a María como la Reina de los cielos, como la protectora de todos los hombres, como la Inmaculada Concepción, y también hasta el final de su historia gloriosa, como es la Asunción y la coronación de la Virgen. Por eso, a lo largo de todos los siglos, podemos encontrar diferentes tipos, diferentes representaciones de la Virgen María, ¿no? Desde la Edad Media, con el románico, el gótico, después el Renacimiento, el barroco, luego todo el romanticismo, todo el tema de las vanguardias, ¿no? Por eso sería imposible pues detenernos uno a uno, porque sería un programa muy largo, ¿no? Por eso me gustaría que en este programa pues dar la voz también a quien hoy nos acompaña, y le he pedido que nos diga y analicen las imágenes de la Virgen María, las pinturas de la Virgen María, pues que más realmente les ha gustado a ellos, ¿no? Por eso pues vamos a ver ahora el análisis del ejemplo de algunos cuadros ciertamente maravillosos que nos dé una idea de cómo es esta iconografía mariana en alguno de sus cuadros. La Anunciación de Fray Angelico está situada en el convento de San Marcos de Florencia, que es en la actualidad el Museo Nacional de San Marcos. Para situar el lugar donde se encuentra la obra, indicar que en el año 1436 los Medici encargan al arquitecto Michelozzo la reconstrucción de una abadía benedictina y se la entrega Cosimo de Medici a los dominicos. El edificio es uno de los más bellos de Italia, en el que vivieron y trabajaron importantes representantes de la espiritualidad y cultura del Quattrocento, como San Antonino de Florencia, Girolamo Savonarola o Pico de la Mirandola. Entre los frailes que se instalaron en el convento se encontraba Fray Angelico, que además de realizar las distintas imágenes litúrgicas y retablos, pintó en cada una de las 43 celdas de sus compañeros frailes un pequeño fresco relativo a la vida de Cristo. Pero nada más subir el primer piso del convento, donde se situaban las celdas, nos encontramos con el fresco de la Anunciación, con unas dimensiones aproximadas de 2,5 metros por 3.
Cuando se llega al convento de San Marcos, impresiona la ubicación del fresco de la Anunciación. Su situación no está hecha por azar, sino que tiene una función devocional para elevar la fe de los monjes. Seguramente fue pintado allí para que los monjes al subir y al entrar en sus celdas pues hicieran un rezo a la Virgen. Fue pintada hacia el año 1450 más o menos, cuando Fray Angélico ha vuelto de Roma de trabajar en la capilla nicolina en el Vaticano. La Anunciación es un fresco renacentista del 480 que muestra el momento que se relata en el Evangelio de San Marcos, en el que el arcángel Gabriel es enviado a visitar a María para darle la noticia de que va a ser madre del Mesías. La escena se sitúa en un espacio arquitectónico abovedado que tiene elementos góticos como los arcos apuntados y también renacentistas como son las columnas clásicas de orden compuesto. Como podemos observar, la composición es simétrica, dominada por una arquitectura nítida y rítmica en el soportal en el cual se sucede la escena. Si observamos, una columna divide la escena en dos partes, en la que se encuentran los protagonistas, el Arcángel y la Virgen María. Los dos personajes están representados con grandes proporciones, son de gran tamaño. También observamos que predomina el dibujo sobre el color. El dibujo delimita todas las figuras, lo que observamos especialmente en las alas que están realizadas de forma detallada. Las figuras, aunque en una primera impresión nos dan una imagen de hieratismo, de rigidez, los pliegues parecen acartonados, a la vez tienen una gran dulzura y transmiten serenidad. ¿Por qué es así? Y es así por el suave colorido. El colorido tiene una escasa gradación, son casi colores planos y por ello no contribuyen al volumen. En todo el cuadro predomina la línea sobre el color. Son colores pasteles, típicos del 480. Las figuras son muy delicadas y recogen a la perfección ese momento en la vida de la Virgen en que se ve sorprendida por el anuncio del Arcángel. La luz entra por la izquierda, como podemos observar, y cae sobre la espalda del Arcángel, que brilla en contraste con la zona de sombra. En los pliegues se ve también un inicio en la profundidad mediante la perspectiva lineal, con un punto de fuga en la puerta y en la ventana pequeña. ¿Qué sentiría una joven de Nazaret ante tal anuncio? Observamos en el fresco con qué candor refleja Fray Angélico la recepción de la noticia por María. Según dicen algunos autores, este fresco florentino es la versión más emotiva de Fray Angélico por su íntima y desnuda unción. ¿Qué nos puede decir este fresco hoy? Este fresco quizá es uno de los cuadros, precisamente por su ubicación, está pintado en el convento y de allí no puede salir, que quizá menos difusión tengan de Fray Angélico. Pero sin embargo es un cuadro que para mí es algo especial, por el sitio en el que está, por ese colorido suave. ¿Y por qué? Porque precisamente por estar en el convento nos invita a la meditación, invita a la humildad, a la entrega, a la bondad. Es un cuadro que trasciende lo espiritual. ¿Por qué? Porque lleva en sí mismo la esencia del acontecimiento más sublime de la historia, que es la encarnación. El Hijo de Dios se hará hombre. Ese anuncio es lo que representa este fresco. Fray Angélico supo representar la santificación, la glorificación y la pureza de María en este grandioso fresco. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos transmite? Pues que es necesario, como María entendió, una escucha intensa y una fe fuerte para aceptar la voluntad divina, tal como lo hizo María, con esa sencillez y humildad. Sencillez y humildad que vemos reflejada en esos brazos cruzados que tiene María, en esa escena en la que María acepta la voluntad que en ese momento le está comunicando el arcángel. Terminar con unas palabras de un poema de Lope de Vega, el cual escribió que bajó del cielo un arcángel y haciéndole reverencia, Dios te salve, le decía, María de gracia llena. Vamos ahora a comentar una de las obras más bellas que desde hace muy poco tiempo, solo 4 años, tenemos en el Museo del Prado, la Virgen de la Granada.
El comentario y el texto corresponden a doña Carmela, especialista en arte, profesora y que ha querido compartir con nosotros este texto que voy a leer yo. Es una pintura al temple y oro labrado sobre tabla de las primeras obras de Fra Angelico, de los primeros años de la década de 1420. Antes de analizar la obra, creo que es necesario tener en cuenta tres aspectos que influyen en ella como nosotros la vemos hoy. El primero es el nuevo lenguaje plástico que surge después del gótico y la influencia de Bizancio, utilización del nuevo lenguaje que se inicia en Florencia en el siglo XIV. El segundo aspecto es el momento histórico y eclesiástico en el que se realiza la obra, y un tercer aspecto que trataremos es la descontextualización del cuadro en un museo, rodeado de otros cuadros, no en el lugar sagrado y recogido para el que se pensó esta pintura. En el primer aspecto, en cuanto al nuevo lenguaje pictórico del siglo XIV, partimos de algunos pintores como Cimabue, maestro del Giotto y del mismo Giotto, en su forma de representar a la Virgen con el Niño, que arranca de formas bizantinas y llega a los inicios de la representación del mismo tema en la pintura florentina del siglo XIV, pero con una clara evolución en el volumen, la tonalidad en el color, aunque aún una idealización de los personajes sagrados. En los comienzos del siglo XIV, los pintores florentinos, como Lorenzo de Mónaco, con quien se forma Fra Angelico, y el mismo Fra Angelico en esta pintura de la Virgen con el Niño, vemos cómo conserva aún esa herencia del gótico, con la presencia del oro en las coronas, el paño de honor y todo ese bordado en el ribete del manto de la Virgen, ciertamente maravilloso. A partir del comercio llegó a Italia la influencia del arte bizantino, que aprecia las vírgenes de Cimabue y el Giotto, y que Fra Angelico avanza en la evolución de este lenguaje, sobre todo como vemos en las tonalidades del color. Para ver esta evolución tenemos que tener en cuenta el concepto de icono. ¿Por qué? Porque un icono bizantino es esa ventana desde la que nos mira la imagen, nos mira desde el infinito. El punto central es un objeto sagrado, emana desde dentro una religiosidad, no está sujeto al tiempo ni al espacio. La imagen, como vemos en los iconos, está rodeada de oro, lo inmutable. De ahí que las representaciones en Oriente no ha evolucionado nada prácticamente a lo largo del tiempo. La pintura es siempre plana y la imagen idealizada, antinaturalista. En Occidente vemos cómo la imagen se ve desde fuera del cuadro. Somos nosotros los que miramos el cuadro y por eso se genera esa tridimensionalidad. Aunque los inicios del Renacimiento se mantenga, como he dicho, una influencia gótica y bizantina, irá cambiando a lo largo del siglo XV y de la carrera de cada pintor. Pero romper esto es difícil. Con Giotto surge el realismo, sus cuadros son una caja con volumen. Este pintor sigue al inicio de su carrera como Cimabue el tipo de virgen o digitría en griego, que es la que señala el camino. La madre señala el camino hacia su hijo, el niño es como un sacerdote, no hay espacio, no es realista, se pinta como hace 500 años y cuesta cambiar. La evolución está en la empatía emocional. La Virgen mira al niño. Esto empieza a lograrlo Giotto, pero lo consigue plenamente Fra Angelico. En este nuevo lenguaje del Quattrocento florentino tiene una gran importancia la permanencia del lenguaje bizantino, pintando en el manto de la Virgen 3 estrellas en la cabeza y en los hombros. El significado que se le da en Oriente es que la Virgen fue virgen en su vida antes del parto, en el parto
y después del parto. En las vírgenes de Occidente solo se suele representar una estrella, pero arrancaría de la influencia bizantina esto que Fray Angélico va a hacer en este cuadro de la Virgen de la Granada, muy visible, y en otras representaciones que también hace de vírgenes. Frecuentemente la explicación que se le da en Occidente es ver a María como estela matutina, la estrella de la mañana. El segundo aspecto que ya hemos enunciado es cómo ese momento histórico en el que se realiza esta obra tiene que ver con la elección del tema de la Granada, con un gran simbolismo en la historia de la Iglesia que llamamos el cisma de Occidente. Y en tercer lugar, este tercer aspecto, ver este cuadro en un museo nos permite acercarnos y contemplarlo con mayor detalle que si lo viéramos en el lugar para el que fue pintado, pero nos priva de algo fundamental en una obra de arte, no poder apreciar el contexto, el entorno primitivo y donde quizás debería permanecer. Este cuadro no es solo una obra expositiva, es una obra devocional que iría unida a una arquitectura con una luz y un entorno de recogimiento que realizaría y realzaría sin duda el valor de la pintura, seguramente un oratorio particular por el tamaño de esta obra. No es un cuadro cualquiera, es la belleza serena, inmutable y distante que será el prototipo de la representación de la Virgen y el Niño en lo sucesivo. En cuanto a la obra en sí, no es un cuadro cualquiera, sino que vemos que es de extraordinaria calidad. Se ven en el cuadro estos ecos de la obra del Masaccio, el altar de Santa Ana, la Virgen y el Niño, que data de 1423-1424. La Virgen de la Granada forma parte de una serie de vírgenes con niño que Fra Angélico pintó en esta década del 1420 y que nos hacen ver un progresivo avance de la anatomía, la luz y el espacio, entre las que figuran también la famosísima Virgen de la Humildad que podemos encontrar en el Museo Thyssen. Esta tabla está cortada por arriba, parece que los ángeles se sostienen en el paño de honor y que estarían acompañados por un tercero en una composición similar al cuadro de Masaccio ya aludido y de la Virgen de la Humildad del Thyssen. La representación casi tridimensional del cuerpo de la Virgen, la caída del manto sobre las rodillas y la expresión distante del rostro con la mirada perdida que vemos en Masaccio tiene mucho que ver también con esta obra de la Virgen de la Granada. El motivo de este cuadro es ese motivo del Niño Jesús que coge granos del interior de la granada que tiene su madre en la mano y que tiene varios significados. El primero es una clara alusión al futuro sacrificio de Cristo en la cruz, pero hay otros significados que se derivan del Antiguo Testamento y de la exégesis cristiana. La granada es el motivo principal del ribete que decora el manto del sumo sacerdote Aarón, que alternaba con campanillas de oro, alusión a Jesús como sumo sacerdote. San Jerónimo ve la representación de la granada como símbolo de armonía y en términos cristianos como la unión de la Iglesia. Se acabó el cisma de Occidente con varios papas con la elección de Martín V en 1417 y ahora tocaba plantearse cómo unir estas dos iglesias de Oriente y Occidente que por desgracia todavía seguimos separados. También la granada es potente símbolo de la Virgen. En algunas alabanzas del siglo XIII se le llama fruto de la granada, aludiendo a su castidad. Esta iconografía de la granada se difundió mucho en Florencia del siglo XV, como encontramos en autores como Botticelli y Leonardo da Vinci. Vemos como el níspero que tiene el niño en la otra mano es otro significado relativo a la pasión como fruto áspero.
Se ignora para quién fue pintada la Virgen de la Granada, pero sí se puede asegurar que fue un encargo excepcional debido a la extraordinaria calidad de los materiales empleados en su realización. En primer lugar, vemos la abundancia de oro. Fra Angelico sustituye un pasaje de fondo como hace la Anunciación, o un trono como el Giotto, por un paño de honor de oro, posiblemente como señal del lujo de quien le encargó el cuadro, pero también como herencia aún del lenguaje gótico en el predominio del oro, como símbolo de lo imperecedero, de lo inmutable. Realmente es prodigioso el trabajo del buril en este pan de oro. Fra Angelico era miniaturista antes de empezar a pintar. Este trabajo se ve sobre todo en las dos coronas y en la textura del hilo de oro del paño de honor y en el bordado de letras de oro del ribete, como vemos en el manto de la Virgen María. Otro material de gran calidad y prestigio empleado en el cuadro, como gran protagonista junto con el oro, es el azul lapislázuli del manto de la Virgen. No podemos olvidar que el lapislázuli es la piedra semipreciosa más cara y su utilización en pintura nos habla siempre de la riqueza del encargo, de la calidad del cuadro y de la importancia y protagonismo del personaje que lleva este color, en este caso la Virgen. Son asombrosas las tonalidades que Fra Angelico logra con este azul en el manto de la Virgen, que ocupa un gran espacio en la superficie total del cuadro y de las que se sirve para conseguir un volumen y profundidad en la pintura. Lawrence Kenter, máximo especialista en el pintor, escribió sobre la Virgen de la Granada, que figura entre las más bellas pinturas de toda la colección del Fra Angelico. Para mí, es una de las más bellas obras del Museo del Prado y creo que debemos estar orgullosos de tener esta joya en nuestro museo y visitarla muchas veces, aunque como dije al principio, la veamos fuera del contexto para el que fue realizada. El marco actual no es el original. Este se realizó en Madrid en 1920, aunque se procuró que siguiera la estética del siglo XV con excelente acabado. La pintura fue adquirida en Florencia el año 1817 por Carlos Miguel Fitzjames Stuart y Silva, 14 duque de Alba, y desde entonces permaneció en la colección del Palacio de Liria, residencia madrileña de los duques de Alba hasta el año 2016. En enero del 2016, la Virgen de la Granada fue adquirida por el Museo del Prado por 18 millones de euros, con la colaboración del Ministerio de Cultura, quien aportó 10 millones de euros, la Fundación de Amigos del Museo del Prado, quien contribuyó con 4 millones de euros, y los fondos propios del museo, que puso 4 millones de euros. Y de la contemplación de estas magníficas obras del Beato Angelico, vamos ahora a contemplar otra joya del arte que doña María Balbanud nos va a mostrar y comentar, como es otra de las grandes pinturas del gran Rafael en su 5º centenario que estamos celebrando este año. La Visitación de Rafael es un óleo sobre lienzo que fue realizado en 1517. Se encuentra en la actualidad en el Museo del Prado desde el año 1837, por lo que nos es fácil ir a contemplar esta gran obra. Este año, que es el año de Rafael, porque se celebra su 5º centenario, es una visita obligada. En cuanto a la historia del cuadro, tiene una historia un poco agitada, ya que fue encargado por un amigo de Rafael, por Giovanni Battista Bronconio del Áquila, que era amigo personal del pintor, y fue encargado para decorar la capilla familiar de la iglesia de San Silvestro del Áquila, donde, como recordamos, hubo un terrible terremoto en toda esa zona en el año 2009. La pintura fue tomada en 1665 durante la ocupación por las tropas de Felipe IV de España y situada en el Escorial. En 1813 la pintura se trasladó al Louvre y vuelve a Madrid en 1822. Necesitó la transferencia de la pintura antes de quedar expuesta definitivamente en el Museo del Prado.
En la ubicación original, en la iglesia de San Silvestro del Áquila, en la actualidad hay expuesta una copia. El tema que representa es la visita que la Virgen María hace a su prima Isabel, que estaba embarazada de San Juan Bautista. En el óleo, en el grupo del centro, se representa a María embarazada a la derecha, vestida de rojo y azul, con la cabeza hacia abajo, los ojos casi cerrados, la mano izquierda sobre el vientre y la mano derecha que sostiene la de su prima a la izquierda, que también está vestida de rojo y azul, pero en otra gama cromática, con un vestido de corte más casero y un turbante blanco. El conjunto, como podemos observar, está situado en un entorno rural y al fondo, a lo lejos, se destaca el borde de un arroyo frente a unas rocas. En ella se contempla el bautismo de Jesús por Juan y un cielo brillante donde se puede ver a Dios rodeado de ángeles, que nos recuerda otro cuadro del pintor de Urbino, La visión de Ezequiel. Es un cuadro muy didáctico porque se ve que significarían a posterior los personajes en los que en ese momento se representan en el vientre de su madre. A la derecha, a lo lejos, se ve una ciudad pintada en azul sobre un fondo amarillo paja, con unas torres en el extremo izquierdo. Es un rompimiento de gloria en el que aparece Dios Padre rodeado de 3 ángeles. Hay controversia sobre este cuadro porque algunos historiadores del arte piensan que Rafael solo hizo los 2 personajes y que el resto fue acabado por sus alumnos, por Giulio Romano y Giovanni Francesco Peni, porque si se observa con detenimiento, podemos observar en el mismo que parece hecho por Rafael las 2 figuras femeninas que están iluminadas con la misma intensidad y de la misma manera, la cara de María y la cara de Isabel. Hay 2 planos, uno humano y otro divino, una realidad cotidiana y una visión singular, una en el presente en el primer plano y una en el futuro a distancia a la orilla del río Jordán. Las torres del paisaje, verdes y azules, son un color algo monótono, son muy suaves y si se observa un diálogo entre las 2 mujeres, María siempre tiene una actitud humilde, con su mirada virginal, los ojos bajos, e Isabel mirando a María. Isabel es de edad más avanzada y se inclina levemente ante María, que tiene el rostro más joven, e indica con su gesto que se pone al servicio de su pariente. Rafael exagera deliberadamente el estado de gestación de María para que se comprenda la escena bíblica, el sobrecogimiento de Isabel, que no tiene más remedio que alabar a María. Según los hechos que se nos relatan en los evangelios, María no llevaría como máximo más de 2 semanas embarazada, pero Rafael quiere enfatizar el salto de alegría del hijo de Isabel en su vientre. Si recordamos, según el evangelio de Lucas, Isabel le dice a María: en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Al tener Isabel, pues contacto con Jesús. Hay que recordar que es en este momento cuando María entona el cántico del Magnificat que se recoge en el Evangelio. ¿Dónde podemos observar la genialidad de Rafael en este lienzo? ¿Dónde distinguimos que es del autor de Urbino? Pues en el toque pulido del pincel sobre la piel de la cara, que tiene un trazado muy eficaz. Rafael Sanzio descubre los relieves y los pliegues de la ropa, los modeliza sin deformar y siguen el cuerpo, con una estructura cromática que es muy repetitiva en su obra, el rojo y el azul, aunque en esta obra pues destaca esa túnica naranja de Isabel. El estilo de Rafael en este cuadro es más evolucionado que al principio, porque ya no son tan blandos y tan dulces los rostros como en sus primeras composiciones, como recordamos en la Sagrada Familia del Cordero, para llevar a unos personajes que tienen más fuerza, aunque sin abandonar la belleza que caracteriza siempre los rostros de sus figuras. Como observamos, las 2 mujeres están perfectamente dibujadas con sus amplias túnicas y mantos. No se permite ver su anatomía, pero sí que se aprecia que son figuras grandes, escultóricas, en las que se aprecia la marca del gran Miguel Ángel, provocando contrastes y claroscuros aprendidos de Leonardo da Vinci, pero perfeccionados por el genio de Urbino. El paisaje, que es un denominador común en sus cuadros, es un reflejo de la escuela de Umbría, en la que el pintor dio sus primeros pasos. En esta obra deja su firma a la izquierda, que según se observa en el cuadro, y en el centro de una tabla pues se puede leer el nombre del cliente con letras capitales doradas.
Pero fíjense, pareciera que María solo fuera una cosa del pasado, ¿no? Y no es verdad. María sigue siendo la musa de tantos autores contemporáneos, a quien nos apasiona también el arte contemporáneo, las vanguardias. Es verdad que por desgracia la Iglesia tenemos esa tarea pendiente, porque quizá con esa representación de imágenes siempre buscadas en un pasado, no hemos sabido también poder recoger lo que las vanguardias, el arte contemporáneo apasionante nos está diciendo. De ahí a veces el vacío que hay, ¿no? Yo de una manera muy rápida, porque no tenemos ya tiempo, pues me gustaría proponer también un cuadro que es más cercano a nosotros y que para mí es una de mis anunciaciones más bonitas y una auténtica joya para que podamos ver que también María sigue siendo la musa de las artes pues más cercanos a nuestros tiempos, ¿no? Me refiero a la anunciación del magnífico pintor Henry Ossawa Tanner, que pintó en 1898 esta anunciación que tenemos delante y que hoy podemos admirar en el Museo de Arte de Filadelfia en Estados Unidos, ¿no? Vemos sin duda ninguna, dicen los biógrafos, críticos, estudiosos de este pintor, para mí también uno de mis preferidos, que es la gran obra maestra de Tanner, que como sabemos era un pintor norteamericano, hijo de un obispo de la Iglesia Episcopal Metodista Afroamericana y que fue alumno nada menos que de Thomas Eakins. Vemos que es una pintura entre realismo, simbolismo, hay una perfecta simbiosis para expresar la dialéctica inherente a la religión del Dios encarnado, ¿no? Tanner retrata a la que al menos para mí pudiera ser probablemente la Virgen María pintada más fielmente y representada en la historia del arte, porque la vemos todavía una jovencita, humilde, sola, recogida en oración dentro de una estancia sencilla y como enmarcada por las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que desde la tradicional iconografía mariana se pintan simbólicamente las vestimentas de la Virgen con el azul, el verde y el rojo, pero que Tanner reserva para la ropa de la estancia, como queriendo transmitir más palpablemente la presencia de estos dos sentidos, el espiritual o simbólico y el histórico o real, presentando la naturaleza humana de la Madre de Dios aún más encarnadamente vistiéndola de brea. La pureza de la Virgen quizá esté también simbolizada con su correspondiente color en el blanco lecho en que está sentada. Vemos por tanto así también tres tinajas distribuidas por la habitación dibujadas, que son el único elemento decorativo para mí, maravilloso, fantástico, pero acaso también un reflejo de la Trinidad y del propio simbolismo de la Virgen como recipiente o vaso sagrado de Dios. Del mismo modo, una pequeña luminaria encendida no es más que una lámpara, pero espiritualmente es también todo un símbolo de la humilde luz y centella de esperanza inconsumible que representa para el cristianismo María, la Madre de Dios. Solo el Espíritu Santo, a través de una luz deslumbrante como vemos rayo de divinas tinieblas, hace visible magníficamente, único en esta pintura, su divinidad, su invisibilidad. Por eso es conmovedor el gesto con que Tanner pinta el rostro de María, que entre asustada y atenta contempla esta misteriosa luz con que ha sido despertada en la oración para recibir el anuncio de Dios. Qué mirada tan bonita, queridos hermanos, queridos amigos, poder contemplar esta anunciación en un estilo que quizá no estemos tanto acostumbrados a ver. Qué viaje tan apasionante, ¿verdad? María es esa mirada que jamás nos puede dejar indiferentes, como no dejó a ninguno de nuestros artistas, ¿no?
podemos ver e imaginar la complejidad de estos artistas de poder representar a alguien de quien no tenemos ningún testimonio gráfico, que prácticamente sabemos poco de lo que fue su vida, a veces tan dolorosa y sufriente. Pero parece que María se hubiera quedado en el pasado. Cuando uno va a visitar un museo, una exposición de arte contemporáneo, muchas veces, no sé ustedes, pero al menos yo tengo la sensación de que estos temas religiosos simplemente sean la mirada y la herencia de un glorioso pasado, pero no es verdad. Y así quiero terminar también este programa, porque María sigue siendo tan actual. ¿Cuántos artistas siguen, creyentes o no, teniendo en cuenta esa fascinación de la Virgen María? Desde Chagall hasta Dalí, desde Picasso a Bill Viola o a Banksy o Eduardo Cobra, artistas de lo que llamamos hoy ese arte urbano, los más famosos del mundo, iconos del street art, también ellos incluso encuentran en María su inspiración para su arte. Para algunos este arte es simple vandalismo, para otros simples grafitis, pero desde luego es también para mí un verdadero arte. Nunca olvidaré en mi viaje a Nueva York cuántas calles, farolas, aceras, en donde estaban pintados precisamente con este street art, y realmente también allí estaba María. Quisiera, por tanto, despedir este programa con uno de estos artistas contemporáneos para darnos cuenta cómo la temática religiosa y en especial la de la Virgen María no es algo del pasado. Me quiero despedir con Bill Viola, ese genio de nuestros días y videoartista contemporáneo, considerado como una de las figuras más influyentes en las generaciones de artistas que utilizan los nuevos medios electrónicos audiovisuales. Sus obras engloban videoinstalaciones, ambientes auditivos y performance, y su temática, como bien sabemos, siempre gira alrededor de las experiencias y preocupaciones de la conciencia y de la condición humanas, tales como la consciencia, el nacimiento o la muerte. Este artista neoyorquino reconocía textualmente: la figura de la Virgen me sobrepasó. Por eso, a pesar de su agnosticismo y de su habilidad para encontrar imágenes nuevas a temas religiosos, la figura de la Madre de Dios y el peso de sus infinitas representaciones a lo largo de la historia cortocircuitó la mente de este artista, como tantos artistas hoy, que incluso quiso hacer una representación interesantísima que él siempre llevaba en su mente sobre la Virgen María, ¿no? Y fue esa performance, esa exposición que en septiembre del 2016, espectacular, inauguró su videoinstalación llamada Mary en el lateral izquierdo de aquel ábside de la Catedral de San Pablo de Londres. Por eso María sigue siendo el icono de la mujer y de la belleza. María sigue siendo esa palabra provocativa y propositiva para el alma humana. María sigue siendo la inspiración y la musa de ayer, pero también de hoy. Buenas noches.